Me quedé como subtítulo. Licenciado como subtítulo. Muchas gracias. Buenos días, paralelo. Confirmen si tienen comunicación. Confirmen si tienen comunicación, se escucha bien. Buenos Buen día, días, Buenos días, licenciado. Sí, licenciado. ¿Cómo sí, se escucha? escucha bien. Bien, proseguimos entonces con el avance de la materia, pero antes un previo. A ver, ¿alguien de ustedes sabe si vamos a tener algún receso? ¿Escucharon algo? ¿Les informaron algo, jóvenes? Licenciado, buen día. Sí, Sí, licenciado. Buenos días. A de ver, hecho, ¿cómo es? sí, licenciado, dos licenciados ya nos han informado que sí va a haber la semana que viene. Una semanita creo que es, ¿no? Sí, licenciado. Sí, sí.
Muy bien, excelente. ¿Y qué tal si después de esa semana de descanso damos el examen segundo parcial? ¿Qué les parece? No, queremos descansar, dicen. A ver qué opinan después al retornito de esa vacacioncita, examen, segundo parcial. ¿Estuviera bien o esperamos un poquito más? No se les escucha, no se les escucha. Esperaremos, licenciado, una semana más o dos. Muy bien. De todas maneras, ya vayan preparándose porque ya pronto va a ser el segundo parcial. Va a ser pronto. Es definitivo el segundo parcial para ustedes. Primero es definitivo para los jóvenes que ya tienen buena calificación, porque con el segundo parcial ya podrían estar aprobando la materia. Para los jóvenes que no tienen buen promedio, es importante porque con esto pueden nivelar y tener buena opción para el examen final. Así que yo les pido que si en esta vacacioncita van a estar ahí tranquilos, vayan haciendo su esquemita de derecho laboral para que ustedes tengan un buen rendimiento. Dicho ello, trabajamos con el tema de las horas extraordinarias. Usted apunta. Las horas extraordinarias también se denominan tiempo suplementario y jurídicamente se entiende como aquel tiempo que se prolonga más allá de los límites establecidos por la ley o establecidos por el contrato de trabajo. Reitero el concepto. Es un tiempo que se prolonga más allá de los límites establecidos por la ley o por el contrato. Entonces, apunte, las horas extraordinarias excede el límite de la jornada normal u ordinaria de trabajo. Siga apuntando. Debe aplicarse el artículo 50 de la Ley General del Trabajo. Y debe aplicarse el artículo... Licenciado, Adelante. Adelante, señorita. era para que me repita el código, el artículo, perdón. Con mucho gusto. Decíamos que apliquen el artículo 50 de la Ley General del Trabajo, el artículo 37 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo. Artículo 37 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo. Aplicando estos dos artículos, las particularidades de las horas extraordinarias son las siguientes. Primera particularidad. La hora extraordinaria debe ser temporal. Esto significa que debe ser excepcional. Bien, usted escuche y no apunte. La primera particularidad que nosotros identificamos es que la hora extraordinaria debe ser de carácter temporal, debe ser de carácter eventual, circunstancial. ¿Por qué? Porque la regla general es que la hora extraordinaria simplemente debe prestarse por cierto tiempo determinado. No puede extenderse de una manera general. La regla que ustedes conocen
es que la jornada de trabajo es de 8 horas diarias. Esa es la regla general. 8 horas diarias en la actividad del trabajo. Ahora, cuando usted habla de horas extraordinarias, está haciendo referencia al tema que la cantidad de hora que usted emplea es más allá de lo ordinario. Por eso es extraordinario. Quiere decir que está yendo más allá de lo ordinario. El ordinario es 8, lo extraordinario va a ser 10 horas. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Qué pasa si continuamente el trabajador, o sea, durante todo un año, trabaja con puras horas extraordinarias? Supóngase de enero a diciembre, puras horas extraordinarias. Entonces aquí surte el efecto que la hora extraordinaria se convierte en hora ordinaria. Entonces pregunta, si el trabajador trabaja continuamente 10 horas durante todo el año, ¿se está quebrantando la ley general del trabajo que dice que solamente debe trabajarse 8 horas de jornada laboral? ¿Sí o no? ¿Se quebranta o no se quebranta? Quebranta, licenciado. Perfecto. Apunte ahora. La segunda particularidad es que se reconoce legalmente un recargo del 100%. Bien, usted escuche y no apunte. Como estamos haciendo referencia a horas extraordinarias, paralelamente quiere decir también que extraordinariamente hay mayor esfuerzo físico, mayor esfuerzo psicológico. Y si existe mayor esfuerzo físico, mayor esfuerzo psicológico, por ende, existe mayor desgaste física y psicológica del trabajador. ¿Se entiende eso? Muy bien. Si existe mayor desgaste del trabajador física e intelectualmente, entonces la ley considera que se debe hacer un recargo de el salario o del sueldo en un 100% correspondiente a las horas trabajadas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, es importante, cuando nosotros hagamos la práctica, que ustedes tomen en cuenta el 100% del recargo. Pero para ello hay que determinar cuánto por hora obtiene el trabajador en el día. Bien, vamos a trabajar con ello, pero cuando hagamos la práctica. Apunte ahora, tercera particularidad de la jornada extraordinaria. La duración de la jornada extraordinaria máximo es de 2 horas. Esto significa que el trabajador puede registrar 15 minutos, 30 minutos o 45 minutos de horas extraordinarias. Y el tope será 2 horas. Ahora usted escuche y no apunte. Como la jornada extraordinaria es excepcional, es básicamente algo circunstancial. Entonces la cantidad de horas que debe prolongarse el trabajador
por regla no debe sobrepasar las 2 horas. El tope es 2 horas. Entonces, de tal manera que puede tener 40 minutos, puede tener 60 minutos, etcétera, hasta llegar al tope de 2 horas. Cuando usted sea contador, seguramente le van a pedir que liquide el tema del recargo por horas extraordinarias. Y seguramente su trabajador le va a decir a usted, yo tengo 5 horas registradas acá. Y usted tiene que aplicar la Ley General del Trabajo que le dice que las horas extraordinarias no deben sobrepasar de las 2 horas por día. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Muy bien. Cuarta particularidad. Cuarta particularidad. No se considera horas extraordinarias el tiempo que emplea el trabajador para corregir, para subsanar sus errores. Bien, usted escuche o apunte. Puede ser que el trabajador, por una deficiencia de formación, no pueda desarrollar su actividad laboral para la que fue contratada. Si el empleador estima que el trabajador deba realizar un trabajo en el lapso de 3 horas y el trabajador se proyecta a 6 horas porque comete errores, la proyección del tiempo para corregir errores no se considera hora extraordinaria. Ojo, porque para que proceda la jornada extraordinaria, usted necesita consentimiento del empleador. Por eso dice la ley a solicitud del empleador, no dice a solicitud del trabajador. Usted si le dice a su empleador, yo quiero horas extraordinarias, del empleador depende si le da el visto bueno para las horas extraordinarias o si no le da. Ahora usted va a encontrar en la actividad del trabajo un fenómeno muy interesante. La gente ingresa a las 14:30 y se dedica a charlar, a chatear y a jugar, a estar haciendo el despiste hasta las 4 de la tarde y a las 4 empieza a trabajar. Y ya no le alcanza la jornada laboral del turno de la tarde. Proyecta su actividad hasta las 7, 8 de la noche. Eso tampoco se considera jornada extraordinaria. Ahora veamos un ejemplo más gracioso. Usted quiere reportar horas extraordinarias y su empleador, bien cauto, ve que todos se retiren, pero usted, para que no le descubra, se entra bajo el escritorio. Su empleador pasa y luego de usted vuelve a salir y empieza a trabajar, sigue y le dice a su empleador, yo he estado aquí 3 horas más, etcétera, horas extraordinarias. No, no son horas extraordinarias. No se considera horas extraordinarias. Un día, nuestro ujier, de donde yo tengo mi oficina, que es en el Shopping Norte, nos reporta una planilla donde dice horas extraordinarias trabajadas 2 horas o 3 horas, se plantea. Y cuando revisamos el antecedente, le preguntamos, ¿y quién ha determinado la hora extraordinaria? Yo, dice, porque he hecho un trabajo extra. No, el trabajador no determina la hora extraordinaria. Es el empleador quien solicita el tema de la extensión de la jornada máxima de trabajo. Apunte. Quinta particularidad. Quinta particularidad. Para el cómputo de la hora extraordinaria, debe llevarse un registro especial aprobado por el Ministerio de Trabajo. Y en lo posible, debe seguir el modelo que plantea
el Ministerio del Trabajo. Bien, como yo les dije, escuchen ustedes, es obligación de la patronal llevar el registro de las horas extraordinarias, porque ese es el mecanismo de control que la ley reconoce para que el empleador pueda lógicamente controlar el tema, primero, de la habilitación de la hora extraordinaria y segundo, para habilitar el tema del tiempo que está ejercitando como hora extraordinaria. Entonces, estos aspectos que yo estoy mencionando son importantes para que se pueda tomar en cuenta el tema de la jornada extraordinaria. Seguimos avanzando y luego vemos qué trabajadores no tienen derecho al pago de horas extraordinarias. ¿Qué trabajadores no tienen derecho al pago de horas extraordinarias? Me gustaría que ustedes, antes que apunten, se vayan fundamentalmente a un subtítulo donde yo expuse las excepciones a la jornada máxima de trabajo. Váyanse a ese subtítulo. Excepciones a la jornada máxima de trabajo. ¿Se remitieron ya ahí a ese apartado? ¿Se fueron ya a ese subtítulo? El que lo tenga me dice, por favor. Quien tenga ya ubicado. Cuando hablé de la jornada máxima de trabajo, luego hice referencia a quienes están exceptuados de la jornada máxima de trabajo. Confirmen si ubicaron el apunte. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, vean ustedes, existe 4 casos que hemos planteado que están exceptuados de este tipo de jornada. Las 2 primeras, jóvenes, las 2 primeras deben transportarlo a este punto que estamos llevando. Las 2 primeras deben transportarlo al estudio de aquellos trabajadores que no tienen derecho al pago de horas extraordinarias. De tal manera que aplicando estos 2 puntos, ustedes dan lectura. ¿Quiénes no tienen derecho a horas extraordinarias? Den lectura de su apunte. Empleados que trabajen en puestos de dirección, vigilancia, confianza. Muy bien, ese es uno de los primeros puntos. El segundo, señorita. Los gerentes, directores, administradores que trabajen sin fiscalización inmediata. Muy bien. Esos 2 grupos de trabajadores, para que ustedes no vuelvan a apuntar, son los que no tienen derecho al pago de horas extraordinarias. En este caso, usted puede agregarle al apunte que debe aplicar el artículo 46 de la Ley General del Trabajo y el artículo 36 del decreto reglamentario. Así hemos evitado que ustedes estén copiando doblemente o apuntando doblemente. Punto de avance. Jornada nocturna de trabajo.
jornada nocturna de trabajo. Ahora usted escuche, no apunte, con relación al tema de la jornada nocturna. Dije yo en la exposición que la jornada laboral estaba determinada por un concepto naturalístico. El hombre trabajaba de sol a sol. Luego viene un segundo momento en la evolución de la historia de la humanidad, donde se plantea el razonamiento de el periodo o el siglo de las luces, periodo de la revolución industrial, donde el hombre empieza a tener diversas invenciones, diversos descubrimientos. El hombre empieza a dominar el tema de la claridad artificial y lo realiza a partir de lo que se llama la bombilla eléctrica. Bien, cuando usted escucha bombilla eléctrica, está haciendo referencia a lo que comúnmente usted conoce como focos. Cuando se crea fundamentalmente el tema de la bombilla eléctrica, existe un cambio ya en la noción de la jornada laboral. Y la primera noción fue que el empleador extiende la jornada laboral al máximo que se pueda. Y allí surge la problemática del estado de salud, del estado de bienestar del trabajador. Pero el empleador todavía insiste y persiste en que necesita trabajar en jornada nocturna. Ahí surge el tema de que hay personas que trabajan diurnamente y hay personas que trabajan nocturnamente. Entonces, esta es una modalidad, vean ustedes, que la Ley General del Trabajo reconoce, la jornada nocturna de trabajo. Bien, usted apunte ahora, recién usted apunte. Se entiende por jornada nocturna de trabajo, se entiende por jornada nocturna de trabajo, aquella que se practica, aquella que se inicia entre horas 20 y 6 de la mañana. Artículo 46 de la Ley General del Trabajo. El mismo artículo considera que la jornada nocturna no debe exceder de 7 horas. Muy bien, usted escuche y no apunte. ¿Desde qué horas empieza la jornada nocturna? Dice el concepto del artículo 46. Desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. 20:00. Ahora ustedes computen desde las 20:00 hasta las 6 de la mañana, ¿cuántas horas han transcurrido? 10 horas, licenciado. 10 horas. ¿Y la jornada máxima de trabajo cuánto es? 8 horas. 8 horas. 8 horas es la jornada máxima de trabajo. Pero también el artículo 46 de la Ley General del Trabajo dice que la jornada nocturna no debe exceder de las 7 horas. ¿Cómo se entiende entonces esto de la jornada nocturna? Si el trabajador empieza a las 8 de la noche y la jornada debe durar 7 horas, entonces Adubiri Jessica, ¿a qué horas debe salir el trabajador de la patronal? Adubiri Jessica,
te estabas cansando, así que adelante, dinos exactamente desde 20:00, aplicando 7 horas de trabajo, ¿a qué horas debes salir de la patronal? A las 4 de la mañana, licenciado, desde las 8. Bueno, ¿es Trabajando. 4 o es 3 de la madrugada? 4 sería, licenciado. Sí es 7 a las 3 de la mañana. A ver, otro compañero. Por eso es que tienes que estar atento a tu clase. No tienes que estar durmiendo. Estás bostezando ahí. Ya les he dicho que no es propio de una persona estar bostezando delante del público. Además, ustedes saben que esta página está saliendo a todo el mundo. ¿Qué van a decir en el mundo? Van a decir una señorita, a ver, ¿a qué hora? A las 9:30 de la mañana, una señorita de 18 años aproximadamente, casi niña, está bostezando en su pantalla. No se va a ver bien. Aplicando las 7 horas, ingresa el trabajador a las 20:00. ¿Cuánto tiene a qué hora debe salir de su patronal? 3 de la mañana. A las 2 de la mañana. Licenciado. 3. Ya tenemos ahora 3 hipótesis tenemos, ¿no? 4, 3 y 2 de la mañana tenemos ahora. ¿Cuánto es realmente? 3 de la mañana, licenciado. 3 sería. Bien, ¿cómo es? 3 de la mañana, licenciado. 3 de la mañana. Muy 3 de bien. la mañana. 3 de la mañana, ¿no? 3 de la mañana debe salir de su patronal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ustedes escuchen muy bien. Que cuando la ley dice de 20 a 6 de la mañana, ese es el promedio en el que debe trabajar. No significa que trabaja hasta las 6 de la mañana. Esa es una explicación. La segunda explicación que deben ustedes escuchar bien. ¿Qué pasa si el trabajador empieza su jornada laboral a las 4 de la tarde y se proyecta hasta las 10, 11 de la noche? ¿Está en jornada nocturna de trabajo o no está en jornada nocturna de trabajo? No está. No está, Lice. ¿Por qué no está? Que no está comprendido entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Muy bien, esta actividad empieza a las 4 de la tarde. En algún caso les pueden decir a ustedes, claro, yo a las 4 estoy en jornada normal, a las 5 también en jornada normal, a las 6 en normal, 7 normal, 8 ya estoy en jornada nocturna y usted haga el pago de la diferencia. Pero no procede. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Han entendido? Apunte. Debe aplicarse el Decreto Supremo 90 del año 1944. Decreto Supremo número 90 del año 1944. Apunte. El Decreto Supremo citado reconoce el derecho que tienen los trabajadores a un recargo de su salario por el desarrollo de un trabajo en jornada nocturna. El porcentaje puede variar de acuerdo a la actualización del reglamento o de cualquier otra disposición. Pero, aplicando el Decreto Supremo 90, se tiene en cuenta la siguiente escala. Primera escala, 25% a quienes desempeñan trabajo nocturno en oficinas, en establecimientos comerciales. 30%, segunda escala, 30%
a los que trabajan en establecimientos industriales, en establecimientos fabriles. Tercer porcentaje, 40% cuando el trabajo se desarrolla nocturnamente por mujeres o menores de edad. 50% cuando el trabajo se desarrolla nocturnamente en labores nocivas, en labores peligrosas. Bien, ¿qué tiene que hacer entonces usted? A ver, escuche, usted no apunte. Cuando usted esté trabajando como contador, seguramente le van a plantear a usted jornada nocturna y le van a plantear que liquide el recargo correspondiente. Entonces, ¿qué tiene que hacer como contador? Primero tiene que identificar el tipo de trabajo que se desarrolla nocturnamente. Trabajo en una oficina comercial, trabajo en una industria, etc. En segundo lugar, usted debe identificar si el trabajo está efectuado por varón o está efectuado por mujer. De tal manera que la escala va a tener una variación de acuerdo a esos componentes. Cuando hagamos nuestra parte práctica y apliquemos el algoritmo correspondiente, ustedes tienen que aplicar la escala para obtener el recargo del porcentaje del sueldo y el salario. Punto de avance. Jornada por equipos. Punto de avance. Jornada por equipos. La jornada por equipos, usted apunte. La jornada por equipos hace referencia a aquellas actividades llamadas de fuego permanente. Actividades que requieren de una atención continua. Y la atención continua requiere de un régimen de jornada laboral que se denomina jornada por equipos. En segundo lugar, usted apunte. El fundamento de la jornada por equipos responde a necesidades de orden técnico. Dos, responden a necesidades de carácter económico. Bien, usted escuche en esta parte. No apunte. Cuando yo hice referencia a la jornada laboral jurídicamente implementada, yo dije que la jornada se estableció para proteger al trabajador, para proteger la salud del trabajador. Esa fue la primera noción jurídica de la jornada laboral. Pero luego hay una evolución del derecho laboral y el derecho laboral hoy atiende también las exigencias de la patronal. Pregunta, ¿un trabajador existe sin patronal? Saben ustedes que la patronal es la empresa. ¿Un trabajador existe sin patronal? ¿Cómo es? ¿Hay o no hay una relación de interdependencia? Si hay Ay, trabajos, licenciado. si hay trabajos, si hay fuentes laborales, ¿hay trabajadores o no hay? Me están asustando porque
No me están diciendo ni sí ni Ay, no. licenciado. Muy bien. Tal vez también se corta la comunicación, me van a interrumpir nomás, no se está escuchando, etcétera, o se ha cortado la comunicación. Bueno, esa es la lógica, ¿no? La evolución que tenemos en el ámbito del trabajo es que solamente no debe protegerse al trabajador. Equilibradamente también hay que proteger a la patronal, porque la patronal tiene exigencias técnicas, exigencias económicas, ajenas a la necesidad del trabajador. Entonces, vean ustedes, en estas actividades de fuego permanente, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la actividad productiva no se puede parar. Es difícil parar la actividad productiva por los costos económicos que implicaría parar la actividad económica. Y el ejemplo más clásico, jóvenes, son los hornos de fundición. Los hornos de fundición no pueden apagarse. Por lo menos aquellos de gran desarrollo industrial no pueden apagarse como usted apaga su horno cuando termina de hacer un asadito al horno, usted apaga, terminó de cocinar y sirve su lechoncito, etcétera. Pero en el ámbito industrial no se puede. El, el horno de fundición debe estar 24 y si lo apagan, volver a prender el horno equivale casi a instalar un horno nuevamente nuevo. Entonces pregunta, si la instalación de un horno de fundición vale 2 millones y volverlo a prender equivale a otros 2 millones, ¿le conviene al empleador apagar el horno de fundición porque la jornada de trabajo se cumplió a las 8 horas? ¿Le conviene o no le conviene? No, no le conviene. No, económicamente no le conviene. Absolutamente no le conviene al empleador. Entonces, estas razones de orden técnicas, de orden económicas, plantea que la jornada máxima de trabajo deba tener una nueva concepción y se trabaje con una jornada por equipos, que es muy distinta a la jornada común y corriente que nosotros conocemos. Algún día, por ejemplo, ustedes tal vez, ¿no? Les van a poner el ejemplo, usted va a trabajar en jornada por equipos. Y si le dicen jornada por equipos, olvídese que usted va a cumplir las 8 horas de jornada laboral. No lo va a hacer, porque estos son regímenes especiales, excepcionales. Apunte, usted apunte. Aplicando el artículo 48 de la Ley General del Trabajo. Aplicando el artículo 48 de la Ley General del Trabajo. Se entiende que estamos en jornada laboral por equipos cuando la duración de la jornada laboral, se prolonga más de las 8 horas diarias, más de las 48 horas semanales y siempre que el promedio de horas de trabajo en 3 semanas no exceda la jornada máxima de trabajo. Bien, yo sé que Licenciado, no han entendido lo que dice el concepto, pero les voy a explicar. Perdón, ¿alguien quería comunicarse conmigo? sí, ¿puede volver a repetir desde 48 horas semanales, por favor? Claro, con mucho gusto. Decíamos que la duración puede prolongarse más de 8 horas diarias, más de las 48 semanales y siempre que el promedio de horas de trabajo en 3 semanas no exceda la jornada máxima de trabajo. ¿Logró captar? ¿Apuntó?
Sí, licenciado, gracias. De todas maneras, ustedes hablan su ley general del trabajo, el concepto está ahí. Ustedes vean el artículo 48, yo lo estoy resumiendo, el artículo 48 está ahí. En el artículo 48 está el concepto de jornada por equipos. Bien, le está diciendo, miren ustedes, les está diciendo a ustedes, aquí voy a compartir un poco la pantallita para que ustedes entiendan esto de la jornada máxima de trabajo. Ustedes me dicen si se ve mi pantalla. ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí, licenciado. ¿Cuántas semanas tiene el mes, jóvenes? 4, licenciado. Muy bien, ahí está, se ve, ¿no ve? 4 cuadritos. Muy bien, esto es equivalente a una semana, equivalente a otra semana, equivalente a otra semana, equivalente a otra semana. Por regla general, ¿cuánto debe trabajarse por semana? Dice la Ley General del Trabajo. ¿Cuánto debe trabajarse? Dice por regla general. ¿Cuánto es la jornada 48, máxima de licenciado. trabajo? Perdón, nuevamente. 48 horas, licenciado. 48 horas. Muy bien, por semana estamos hablando de 48. Ahora, lo que está diciendo la jornada máxima de trabajo es, miren ustedes, vamos a sacar antes esto de 48. Vamos a entender aproximadamente que estas son las 8 horas diarias. Entonces nos dice, puede sobrepasar, dice, miren, vamos a sobrepasar de la jornada, este va a ser el límite, 8 vamos a sobrepasar. 9 horas. Vamos a sobrepasar 11 horas. Bien, de tal manera que vean ustedes, si hemos sobrepasado este límite, ¿vamos a respetar las 48 por semana? Porque la lógica dice, ¿no? Que si la jornada máxima de trabajo es de 8 horas por día, multiplicado por 6, ¿cuánto nos da? 6 por 8, 48. 48 horas. Podríamos sobrepasar, miren ustedes, con este desnivel de esta jornada, podríamos pasar las cantidades de la jornada máxima de trabajo. Pero la Ley General del Trabajo dice, tome en cuenta, dice, ¿cuántas semanas debemos tomar del mes? ¿Debemos tomar las 4 semanas o debemos tomar 3 semanas? En el concepto está. 3 semanas, licenciado. Muy bien, 3 semanas, de tal manera que se descarta esta cuarta semana y en las 3 semanas, con esta variación de la jornada máxima de trabajo, ¿cuánto debemos tener de cantidad de jornada de trabajo en las 3 semanas? En 3 semanas, ¿cuánto debemos tener de horas de jornada laboral? ¿Cuánto debe ser? 144 horas, licenciado. 144 horas. Ahora vean ustedes, eso les plantea a ustedes, pero si aquí este es el límite y estos sobrepasan el límite, no va a dar 144. Lo que le plantea es que aquí, por ejemplo, ya no sería 8, tal vez aquí sería 7, sería 6, etcétera. Pero sumados las 3 semanas, tiene que darnos jornada máxima de trabajo de 144. ¿Se entiende? Un sí, un no nos ayuda. Sí, 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 licenciado. licenciado. licenciado.
Muy bien. De eso trata la jornada por equipos. Punto de avance. Tiempo del itinerario. Punto de avance. Tiempo del itinerario. Busquen ustedes en el internet qué significa itinerario. Quien lo tenga me lo dice. ¿Qué significa itinerario? Bien, ¿ya tienen el concepto? Yo lo tengo, licenciado. Muy bien, da lectura, por favor. Dice, itinerario significa la secuencia de varios puntos en una trayectoria que define, direcciona o describe el camino que va a ser recorrido o la ruta. Muy bien, muchas gracias, compañera. El itinerario significa, fundamentalmente, traducido así al castellano, significa en el camino. Eso significa. Itinerario significa en el camino. Entonces yo le pregunto a usted, no a la compañera que ha dado lectura, sino a cualquiera de ustedes. ¿Cuál es su itinerario para llegar a la facultad donde usted estudia? ¿Cuál será su itinerario? La ruta de camino que nosotros ¿Ya? vamos a Su correr tiempo que emplea en el camino, ¿no ve? ¿Qué tiempo emplea? 1 hora, licenciado. 1 hora. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Del ¿De dónde? del alto, licenciado. Claro. Tal vez todavía 1 hora y media, ¿no? Muchas veces. Creo que el teleférico ayudó bastante, ¿no? Para que ya no haya mucho transcurso de tiempo. Y el que vive, por ejemplo, a 2 cuadras de la facultad, ¿cuánto será su itinerario? ¿O ya no tiene itinerario el que vive a 2 cuadras de la facultad? Bueno, licenciado, puede ser máximo de 20 a 10 minutos. Muy bien, pero tiene, ¿no es cierto? Y si el estudiante vive al ladito, en la puerta paralela de la facultad, ¿cuánto será su itinerario? 5 minutos. Ya, 5 minutos o 2, exagerando, pero el itinerario es eso. Es el tiempo que usted emplea en el camino. Ahora pregunta, ¿el empleador tiene itinerario de su casa a su trabajo? Cada quien. Tiene, tiene. ¿Y de retorno de su trabajo a su casa tiene itinerario o no tiene? Sí tiene. Tiene también, emplea una cantidad de tiempo. Apunten ustedes. El tiempo del itinerario es aquella cantidad de horas que el trabajador emplea, cantidad de horas que el trabajador emplea en recorrer el trayecto que separa su casa del centro de trabajo. Nuevamente, es la cantidad de hora que el trabajador emplea en recorrer el trayecto que separa su casa del centro de trabajo, así como el regreso, así como el regreso del lugar de trabajo a su domicilio. Entonces, usted apunte, la jornada laboral se inicia antes de la vigencia del horario normal. La jornada laboral se inicia antes
de la vigencia del horario normal, es decir, fuera de las 8 horas. ¿Cómo, usted escuche y no apunte, cómo se aplica este tiempo del itinerario? Específicamente se aplica para accidentes de trabajo. Resulta que el trabajador está a punto de ingresar a su patronal y justo una motocicleta lo atropella al trabajador antes de ingresar a su patronal. El empleador podría decir, no está, el accidente ha sido fuera de las puertas de la patronal. No está en la patronal, no está adentro, está fuera el accidente. Todavía por consecuencia de ese accidente de tránsito muere el trabajador. No, la muerte no ha sido en la patronal, ha sido fuera. Pero era en el tiempo del itinerario. Tiempo del itinerario. Consiguientemente, para la ley, el tiempo del itinerario es importante para efectos de riesgos ocupacionales. ¿Se ha entendido? ¿Entendieron, no, jóvenes? Un sí, un no nos ayuda. Sí, licenciado. Muy bien. Seguimos avanzando. Punto de avance. Días hábiles para trabajar. Días hábiles para trabajar. Apunte. Jurídicamente, los periodos válidos para realizar una actividad laboral se conoce como días hábiles. Los periodos válidos para realizar una actividad laboral se conocen como días hábiles. Debe aplicarse el artículo 41 de la Ley General del Trabajo, donde dice son días hábiles para el trabajo todos los del año, todos los días del año, con excepción de los feriados. Y luego dice la ley, se considera feriado el día domingo. Se considera feriado, en segundo lugar, los feriados civiles. Y en tercer lugar, los feriados legales. Seguidamente usted aplique el Decreto Supremo 2750 del año 2016. 2750 del año 2016. Usted descargue en estos momentos del Internet este Decreto Supremo y el que lo tenga nos dice qué días se consideran feriados en el Estado plurinacional. Adelante. Licenciado. Adelante, ten la gentileza. No, yo quería consultarle sobre el itinerario. Si es igualmente antes de llegar al trabajo como al salir del trabajo. Claro, en el concepto decía el tiempo que el trabajador tiene para ir de su casa a su trabajo y viceversa, de su trabajo a su casa. Mm. Pero aquí hay una aclaración que le puedo hacer. Resulta que usted, por ejemplo, sale a las 18:30 y la ley estima que hasta llegar a su casa sería 30 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces usted está caminando, supóngase, a su casa 30 minutos y de repente ve algo que le llama la atención. Por ejemplo, el hermano desaparecido. Aparece circunstancialmente su hermano
¿Usted qué va a hacer si está desaparecido 2 años? ¿Va a continuar a su casa o lo va a perseguir a su hermano? Perseguirlo. Entonces ahí ha roto el itinerario. Rompió allí el itinerario y resulta que a usted, 3 cuadras más allá, sufre un accidente. Ya no está en tiempo itinerario. Aunque estaba con dirección de su trabajo a su casa, ya no es itinerario. ¿Por qué? Porque la ley dice, cuando voluntariamente el trabajador desvía su itinerario, entonces lógicamente no se computa, no se activa el tiempo del itinerario. ¿Ya tienen el decreto supremo? Gracias, licenciado. Con mucho gusto. ¿Ya tienen el decreto supremo, mis estimados jóvenes? Licenciada, sí lo tengo, no sé si será eso. Por favor, da lectura, especialmente aquella parte que dice son feriados en el Estado plurinacional, dice. El artículo 3 dice traslado de feriados. Se Ya. considera feriado con suspensión de actividades públicas y privadas los días lunes posteriores a los feriados que correspondan a los días domingos, con excepción de los feriados señalados en el inciso C, D, F, I y del artículo precedente. Bien, pero existe allí una clasificación de días feriados en ese decreto supremo. ¿Alguien ha encontrado? Por ejemplo, dice, ¿no ve? Es feriado el 1 de enero, Año Nuevo, dice. Sí, licenciada, en el artículo 2. Muy bien, entonces eso daremos lectura para estudiar aquellos días inhábiles. Artículo 2. Feriados nacionales. Los feriados nacionales con suspensión de actividades públicas y privadas en el Estado plurinacional de Bolivia son los siguientes. 1 de enero, Año Nuevo. 22 de enero, Día de la creación del Estado plurinacional de Bolivia. Lunes y martes de Carnaval. Viernes Santo. 1 de mayo, Día del Trabajador. Corpus Christi. 21 de junio, Año Nuevo Aymara Amazónico. 6 de agosto, Día de la Independencia de Bolivia. 2 de noviembre, Día de Todos los Santos, de todos los difuntos. Y el 25 de diciembre, Navidad. Muy bien, esos son los feriados que legalmente están establecidos en el Estado boliviano. Entonces ustedes pueden aplicar estos decretos supremos para hacer cómputos correspondientes. Ahora ustedes escuchen y no apunten. ¿Por qué es importante considerar los días hábiles y los días inhábiles en materia laboral? Porque de esto depende el ejercicio de derechos laborales. Primer razonamiento. La jornada laboral es de 8 horas por día y 48 por semanas, lo que le plantea a usted 6 días de actividad laboral. 6 por 8, 48. Entonces, aplicando el artículo 41, el día domingo no es día laboral por regla general. Por regla general, el día domingo no hay actividad laboral. Es regla. Luego vamos a estudiar la excepción, porque hay trabajos en días domingos. Pero en regla general no hay trabajo en día domingo. Y esto coincide con el Dominus, Día del Señor. Antes el sábado era el día sábado, el Dominus el día domingo. Domingo coincide con el feriado que está reconocido por el artículo 41 de la Ley del Trabajo. Segunda consecuencia del tema de los días hábiles e inhábiles. Para el cómputo del ejercicio de las vacaciones. Las vacaciones jóvenes solamente se ejercitan en tiempos hábiles. No se computan los días inhábiles. De tal manera que cuando la escala dice 15 días de vacaciones, entonces ustedes, por ejemplo, cuando hagan el cálculo, deben descartar el día domingo por regla general y deben descartar feriados que establece el decreto supremo. Si, por ejemplo, el día del ejercicio de la vacación, justo ese día cae 6 de agosto, que es feriado, de acuerdo a este decreto supremo, debe descontarse
ese día en el cómputo. ¿Están entendiendo? Muy bien. De tal manera que los 15 días que aproximadamente usted calcula se prolonga hasta 20 o 19 días, porque se descuenta días que no son hábiles. En un examen de grado en nuestra carrera, yo planteé el caso de un cómputo de vacaciones y el estudiante computó, el que estaba por graduarse, computó días inhábiles. No está bien. Tiene que calcular solamente los días hábiles. La tercera consecuencia de aplicar los días hábiles inhábiles está con relación al tema del pago. La Ley General del Trabajo dice, solamente se paga los sueldos y los salarios en días hábiles. No se permite el pago en días inhábiles. De tal manera que la patronal, por la ley, no puede realizar un pago el día domingo. ¿Estamos bien? Hemos terminado el tema inherente a lo que viene a ser la jornada de trabajo y vamos al tema número 2, que es el descanso laboral. El descanso laboral. Punto 1. Fundamentos del descanso. Fundamentos del descanso. Bien, ustedes escuchen antes de apuntar y respondan algunas preguntas. ¿Nuestro creador tuvo un día de descanso en su creación o no tuvo un día de descanso? O sea, Dios, el creador de la tierra y de la humanidad, ¿tuvo un día de descanso o no tuvo un día de descanso? Tuvo, Sí, licenciado. licenciado. Muy bien. Entonces, eso les hace entender a ustedes que si un ser tan poderoso como es Dios tuvo un día de descanso, obviamente el ser humano tiene que tener también un día de descanso, un día de reposo. Entonces, la primera idea del descanso, jóvenes, la primera idea del descanso es de carácter religioso. La primera noción del descanso está en el Sabbat. Y el Sabbat traducido significa simplemente cese. Sabbat significa cese. Luego, por evolución del cambio cultural, el Sabbat fue cambiado por el concepto del Dominus, el día del Señor, Dominus. De tal manera que la primera noción que tiene el hombre del descanso es esto, de tipo religioso. Luego tenemos una evolución del descanso. A partir de la consolidación de los derechos laborales. No estamos avanzando, ustedes están escuchando. De tal manera que cuando evoluciona el derecho laboral, tomamos muy en cuenta la protección al trabajador. Y la protección del trabajador no solamente implicaba regular la jornada máxima de trabajo, o sea, ponerle límite a la actividad del trabajo, sino también implicaba tener espacios de actividad laboral cesantes donde el trabajador descanse. ¿Por qué? Porque el descanso es vitalidad para el ser humano. El descanso hace que las personas se sientan básicamente con mayor energía
se sientan rejuvenecidos y se sientan activos para la actividad laboral. No sé si ustedes conocieron la historia de los 10 mandamientos. ¿Conocieron la historia de los 10 mandamientos? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que han debido conocer. Bien, resulta que cuando existe una pugna entre Moisés y el príncipe Ramsés, Ramsés no puede construir lo que le pide el faraón, pero Moisés sí. Y Moisés dice, un día de descanso renueva la fuerza del trabajador esclavo. Aquí el trabajador no va a trabajar por más que lo peguen con látigo, etcétera. No, tiene que descansar un día y a partir de ello tenemos un trabajador fresco que al día siguiente va a desarrollar la actividad. Por eso es que Moisés construyó históricamente más que el príncipe Ramsés. Entonces el descanso se convierte precisamente en una condición importante para el derecho laboral. Castañeta, ¿qué ha pasado? ¿Estás cansada? Y justo estamos hablando del tema del descanso, ¿no? Y todo el tiempo que yo hablé del descanso lo hacía precisamente con relación a vos. Por eso decía, el trabajador luego que descansa se siente vitalizado, con energías, rejuvenecido, así. Todo el tiempo te estaba mirando en la pantalla y precisamente me estaba inspirando para decirte que el descanso es muy importante en la actividad del ser humano. Apunten jóvenes. El primer fundamento del descanso es de tipo religioso. Primero en la consideración del Sabbat, que significa cese, y luego en el concepto del Dominus, día del Señor. El segundo fundamento es de tipo jurídico, basado en la protección, en la tutela del trabajador. Además de regular la jornada máxima de trabajo, se regula el tema del descanso del trabajador. Punto número 2 de avance. Concepto de descanso. Concepto de descanso. Aplicando el artículo 49 de la Constitución Política del Estado, se entiende que el descanso debe ser regulado por la ley especial. Y la ley especial es la Ley General del Trabajo. Y la Ley General del Trabajo, en el artículo 43, en el artículo 38 del decreto reglamentario, plantea la obligación que tiene el empleador de fijar carteles que hagan referencia a los horarios de actividad laboral y a los tiempos de descanso. Entonces la ley, como el decreto, no define lo que es el descanso. Para ello, aplicamos el siguiente concepto.
Para ello, aplicamos el siguiente concepto. El descanso es aquella interrupción en el trabajo. El descanso es aquella interrupción en el trabajo. Tiempo en el cual el trabajador se encuentra fuera del ámbito laboral, dedicado al reposo, dedicado a su recuperación física, mental, ejercitando el derecho a su tiempo libre, y especialmente dedicado a la atención de su familia y de otras actividades. Punto de avance. Clases de descanso. Clases de descanso. Aplicando el artículo 49, 41 y 42 de la Ley General del Trabajo, puede identificarse las siguientes clases de descanso. Primer grupo de descanso. Primer grupo de descanso en consideración al tipo de descanso. En consideración al tipo de descanso. Dentro de esta primera clasificación, usted apunta, tenemos el descanso diario, tenemos el descanso semanal y tenemos el descanso anual. Y tenemos el descanso atípico. Pongan entre paréntesis maternidad, lactancia. Tenemos un segundo grupo de descansos en consideración a la extensión del descanso. Y aquí encontramos descanso de corta duración, descanso de corta duración. Encontramos en segundo lugar descanso de media duración. Y en tercer lugar, el descanso de larga duración. En tercer lugar, encontramos, tomando en cuenta la fuente en la que se origina, y tenemos tenemos descansos que nacen de la Ley General del Trabajo, nacen del contrato individual de trabajo y pueden nacer de los convenios colectivos de trabajo. Punto de avance. Descanso intermedio dentro de la jornada diaria. Punto de avance.
descanso intermedio dentro de la jornada diaria. Apunte. El trabajo prolongado, el trabajo sin pausa, está considerado como atentatorio a la salud del trabajador. Y puesto que el trabajador no tiene la misma tracción que el animal o la misma tracción que la máquina, la ley concede el llamado descanso intermedio dentro de la jornada diaria. Se aplica el artículo 49 de la Ley General del Trabajo, que dice que la jornada ordinaria de trabajo debe interrumpirse con uno o más descansos y la duración no debe ser inferior a 2 horas en total. Pregunta, jóvenes. Ustedes no apunten, solamente escuchen. ¿Trabajador es una persona natural o puede ser también una persona jurídica? Respuesta. Natural. Solamente natural. Pregunta. ¿Las personas naturales tienen necesidades fisiológicas? Sí, licenciada. Claro, porque no se asemeja ni a las máquinas ni a los animales. Entonces, cuando está haciendo referencia a jornadas intermedias entre la actividad laboral, está haciendo referencia a eso que usted conoce del mediodía. Jornada laboral, 2 horas, para que el trabajador atienda sus necesidades fisiológicas, necesidades de descanso, necesidades de alimentación, necesidades de otras que ustedes pueden imaginarse. Ese es el descanso intermedio en la actividad laboral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Han entendido? Bien, nos vamos a quedar en el subtítulo de descanso nocturno. Nos quedamos en el subtítulo de el llamado descanso nocturno. Límite de nuestra clase, como siempre, un gusto trabajar con ustedes. Dios mediante, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego, licenciado.